¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En este día les vengo a predicar el Evangelio del día 9 de febrero del 2021. El Evangelio según San Marcos 7, del 1 al 13. En aquel tiempo se acercó Jesús a un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver a la plaza, no comen sin lavarse las manos antes, se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarros y ollas. Según esos fariseos, los escribas preguntaron por Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con las manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis de un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podía ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y como esta, hacéis muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este Evangelio nos damos cuenta cómo Jesús le reprochaba a los fariseos y escribas. En su tiempo ellos eran personas muy inteligentes, personas que venían de una tradición, eran los que más sabían de la Biblia o de la tradición mosaica. Pero ellos no practicaban solamente los 10 mandamientos, sino que esos 10 mandamientos venían como distribuidos en muchísimas parámetros pequeños, que hacían que cada persona se sintiera culpable de lo que no podía hacer. Por lo tanto, dejaban de un lado muchos mandamientos. En este caso, el Señor les habla de amar a su padre y a su madre, o ayudar a su padre y a su madre como Él los manda, como nos manda a honrarlos. Mira, el Señor no nos dice si nuestros padres fueron buenos, malos, si nos ayudaron económicamente o si no nos ayudaron. Si llega un día nuestro Padre al cual nunca le merecimos que nos ayudara cuando éramos pequeños y nosotros tenemos que ayudarlo, bendito sea Dios, porque eso nos va a ayudar a buscar el cielo. Porque dice que quien honra a su padre y a su madre será feliz. Entonces ahí sí estamos alabando al Señor en ese momento. O si nosotros seguimos al Señor, vamos a la Eucaristía diaria, por decir algo, y hoy en día, por ejemplo, uno va a la misa y está poniéndole cuidado al Evangelio, y el Evangelio está diciendo, está tan interesante ese Evangelio o la homilía, y ve la vecina del lado, voltea a mirar sin que uno esté pendiente de ella, pero tiene el celular a la mano, está mandando GIFs, está mandando mensajes de voz, tiene el tapabocas abajo, pues de todas maneras uno se distrae. Y eso no es que uno diga, ay no, ¿qué está diciendo, qué está haciendo esa señora o ese señor que tiene su celular en la mano? No está honrando al Señor, no está amando a Dios sobre todas las cosas. Entonces, de esa manera es que el Señor quiere que nosotros mantengamos la ley de verdad acorde a lo que Él quiere. No es que nosotros digamos, ay, no me lavé las manos porque se me prende el COVID. Hoy en día es muy importante lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque de ahí viene esa contaminación tan terrible como es esta enfermedad
que nos ha tenido encerrados, que nos ha llevado familiares y amigos, que ha dejado a nuestros padres de pronto solos porque están encerrados en una casa sin poder salir y uno teniendo que ir a verlos desde un mirador o desde una ventana o simplemente por una pantalla. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, tiene que lavarse uno bien las manos para no contaminarse. Pero en ese momento, en esa anterior época no era por eso. No se lavaban las manos porque hubiese una enfermedad, sino lo hacían por escrúpulos. Y nosotros como seres humanos no podemos ser escrupulosos. O sea, podemos cuidarnos, podemos estar, digamos, con el tapabocas, podemos lavarnos las manos, podemos estar muchas cosas, como dice digamos que nos debemos cuidar, pero no pasarnos al extremo de pronto dejar una Eucaristía diaria o de ir a la iglesia. Ay, no, es que a mí me da miedo y entonces yo la veo sencillamente la veo por la televisión, la veo por internet y yo busco la más cortica para que no me distraiga, para que no, eso oírlo por televisión hoy en día es como escuchar la palabra, pero no es una Eucaristía porque ya están abiertas las iglesias. Y si nosotros como cristianos católicos no vamos a la iglesia, caemos de verdad en una falsa adoración del Señor. ¿Por qué? Porque decimos que lo estamos amando, lo estamos respetando, lo estamos valorando, pero no vamos a la iglesia. ¿A dónde? Donde está ya en ese sagrario, no lo visitamos, no vamos al Santísimo, no participamos de lo más importante que es la palabra de Dios. Entonces, pues cada una de las cosas que hacemos se van por la borda, igual que lo que hacían los fariseos y los escribas. Podían lavarse las manos 1000 veces, pero no estaban haciendo caridad, no estaban llevando a sus padres de pronto un auxilio, no estaban ayudando a su hermano enfermo. Y entonces es cuando el Señor les llama tanto la atención y muchas veces vemos cuántos santos han dejado tirados sus bienes, han dejado los millones en sus casas. Por ejemplo, San Francisco de Asís, que dejó de ser rico para permanecer pobre al lado del Señor, para hacerse un santo al lado del Señor. Santa Clara de Asís dejó la riqueza por seguir al Señor, por estar sirviéndole a los pobres y alabando al Señor y adorando al Santísimo. San Antonio de Padua dejó, sus padres tenían un cargo grandísimo en su ciudad. Ellos eran como decir como emperadores o algo así. Hoy en día, digamos, podemos decir que fueran ministros. Y él dejó todo eso porque él quería seguir al Señor. Primero inició en un convento donde había mucha comodidad, hasta el día que tuvo la oportunidad de encontrarse con unos franciscanos y verlos tan felices con tan poco. ¿Y él qué hizo? Cogió un barco y se fue y iba para África y resultó en Italia. Sí, porque el Señor, el camino de Dios, Él es el que hace nuestro caminar. Él es el que nos lleva a donde debe llevarnos. Nosotros no podemos estar pensando que solamente lo que dice de pronto, que no salgan. No, debo saber a dónde debo salir. Tenemos que seguir el camino del Señor, tenemos que de verdad servirle, tenemos que auxiliar a nuestros hermanos, tenemos que practicar la caridad, el amor, hacer oración, hacer penitencia. Pero nosotros no nos podemos quedar con tradiciones o con cosas o normas que nos mandan hoy en día. Entonces, hermanos, hoy en día los invito a que vivamos este evangelio de cara a la realidad del día de hoy, a darnos cuenta de que hoy es más importante servir al Señor que nunca. Hoy es más importante caminar hacia Él y hacia la santidad que antes. Y que Él nos va a mostrar a nosotros, a cada uno, cuál es el camino. Porque recuerden, hermanos, que Dios llama a muchos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que nosotros seamos parte de esos escogidos.
que tú, yo, mi familia y la familia de todos nosotros sean aquellos escogidos, sean aquellos que dejaron todo por el Señor. Le vamos a dar gracias a Dios en este momento por permitirnos compartir este evangelio tan lindo, aunque a veces uno no le encuentra un sentido al evangelio porque dice los fariseos, pero de esos fariseos hay muchos en este tiempo y tenemos que saberlos, saber dónde están para no seguir esos preceptos. Entonces démosle gracias al Señor por la oportunidad que nos da cada día de aprender más de Él, de tener este medio para evangelizar, de siempre permitirnos encontrarnos con Él en cada Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María.